Aquí iniciamos el programa del Centro de Avivamiento Familiar en Bakersfield con el pastor Adrián Rodríguez. Te invitamos a que disfrutes de este programa diseñado para ti y toda tu familia. Escúchalo los domingos. Si tú quieres oración para ti o tu familia, llama al pastor Adrián Rodríguez 661-364-4219. Con ustedes, el pastor Adrián Rodríguez. Bien, damos gracias al Señor porque nos concede nuevamente el privilegio de venir a compartir la palabra con usted. Y en esta ocasión estaré compartiendo la palabra en la epístola a los Romanos, en su capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una palabra en la cual estamos hoy comprometidos a entregársela, y estoy seguro de que estoy llegando en esta ocasión a dos públicos. Uno que ha conocido al Hijo de Dios, que ha conocido la palabra de Dios, y el otro que no la ha conocido. Y quiero hacer mención específica de que este capítulo 6 de Romanos ha sido escrito precisamente para aquellos que han conocido la palabra, que se han bautizado, que han nacido de nuevo. Y ahora es la gran aclaración que dice que la paga del pecado es muerte. Así que hoy nosotros, en este caso me toca a mí, según la palabra del Señor nos expresa de manera clara en 2 de Corintios 5:20, dice que somos embajadores de Cristo. Un embajador es un enviado especial que representa a un soberano. Eso es un embajador. También un embajador es aquel que representa las leyes de su país de origen. También vive en un país que no es el suyo, vive en otro país, pero que es responsable ante aquel país que lo ha enviado. Así que hay una patria celestial y de la cual todo aquel que predica la palabra del Señor es embajador de ese reino, del reino de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? De las leyes de ese reino. Y ese es el caso en el cual queremos expresarle. Dice, verá, de que la paga del pecado es muerte. Para poder nosotros hablar de la muerte, tenemos que explicar algunas cosas. Porque si algo produce muerte, entonces algo tiene que producir vida. Entonces, el pecado produce muerte. ¿Qué es lo que produce vida? La justicia. Entonces, el pecado es rebelión, querido amigo, contra Dios. Eso es pecado. Es rebelión contra Dios. Y el pecado, en primer lugar, es como una serpiente. ¿Qué pasa con una serpiente? Su mordida es mortal. ¿Qué pasa con el pecado? También la mordida del pecado es mortal, querido amigo, como la de una serpiente. Y usted, querido hermano, si se ha apartado de los caminos del Señor, entonces hoy usted es llamado a reconciliarse con Dios, porque esta palabra que se está compartiendo en este momento, querido hermano, si te has apartado de Cristo, es exclusivamente para ti. Pero hoy nosotros la vamos a dimensionar al otro nivel, de expresarle también al amigo que no ha conocido a Cristo que esa condición en la que se encuentra es una condición de enemistad abierta contra Dios. Pero Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si en usted hay, usted que conoció la palabra y se ha apartado, está en doble rebeldía en relación con el que no ha conocido a Dios. Así que, ¿cuáles son las consecuencias del pecado, querido amigo y querido hermano? Las consecuencias del pecado es que nos separan de Dios. Quiero compartir con usted otro escrito relacionado a esto, que es acerca del pecado en Isaías 59, los primeros 2 versículos. Voy a leer en otra versión que no es la que usualmente leemos. Mire lo que dice Isaías 59:1. Porque mirad que no se ha encogido la mano del Señor para que ella no pueda salvar,
ni se ha entupido sus oídos para no poder oír vuestros clamores. Versículo 2. Sino que vuestras iniquidades han puesto un muro de separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho volver su rostro de vosotros para no escucharos. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? El pecado nos separa de Dios. Y esa es la causa por la cual hoy venimos a decirle que usted tiene que volverse a Dios, tiene que amistarse con Dios. Porque si usted no se amista con Dios y muere en enemistad con Dios, entonces ahí es donde las consecuencias van a ser lamentables. Así que el pecado es la causa por la cual el hombre es desamparado por Dios. Escúchelo. El pecado es la causa por la cual el hombre es desamparado por Dios. Viene a mí un texto que está en el Evangelio de según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice Jesús, ¿verdad? Oiga lo que él dijo. Yo soy, dijo, el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Escúchalo bien, nadie, absolutamente nadie, querido amigo, querido hermano, habló con esta autoridad con la que habló Jesús. Y si vamos allá al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, ahí se encuentra el registro cuando Moisés comenzó, ¿verdad?, a recibir la comisión del Padre allá en el Antiguo Testamento. Porque el Padre le estaba diciendo a Moisés que tenía que ir a sacar al pueblo que estaba en esclavitud en Egipto. ¿Y qué es lo que está haciendo hoy el Señor Jesús a través de sus embajadores? Sacando al pueblo que está en pecado. Y esto es lo que esta palabra está llevando como finalidad, sacarlo a usted del pecado, sacarlo del mundo, o sea, sacarlo de un reino para ubicarlo en otro reino. ¿Qué era lo que estaba haciendo Moisés? Recibiendo la misión de Dios de ir a sacar el pueblo de Egipto de un reino, de un imperio de muerte como lo era Egipto. Entonces ahí es donde ya comenzamos a ver que está interactuando Moisés con el Padre allá y le empieza a decir Moisés, a pedirle explicaciones. Moisés comienza a pedirle explicaciones al Padre y le dice, mira, yo llego a Egipto, le dice Moisés. Ahora le dice, ellos me van a preguntar quién me envió a vosotros. Entonces dice que, me imagino de que Moisés esperaba que el Padre le sacara un ID o una identificación. ¿No? Oiga lo que le dijo él. Yo soy el que soy. Y le dice, le dirás así al pueblo. Yo soy, me envió a vosotros. Ahora, qué tremendas palabras cuando Jesús también dice acá, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, para aquellos que es imposible que ellos acepten el señorío de Cristo, estos escritos, ¿de qué manera los pueden digerir? Si Jesús es Dios. Jesús usó el mismo lenguaje que usó el Padre para poder sacar al pueblo de la esclavitud. Y entonces Jesús dice, yo soy la verdad. El gran yo soy. Entonces quiero que usted sepa, querido amigo y querido hermano, que Dios tiene varios nombres, pero no nos vamos a enfocar en los nombres. Pero este gran yo soy pareciese que fuera el primer nombre con el que Dios se identifica. No vamos a entrar, ¿verdad?, en ese asunto para no desviarnos. Pero cuando pecamos, nos apartamos de la verdad. Ahora, y este es un misterio. Si decimos que cuando pecamos nos apartamos de la verdad, tenemos que saber entonces que la verdad no es un concepto. La verdad no es una filosofía. La verdad no es nada de eso. Entonces, ¿quién es la verdad? Sería la pregunta. Pero si Jesús dijo, yo soy la verdad, entonces la verdad es una persona y esa persona es Jesús. Entonces cuando nos apartamos de Jesús, que es la verdad, experimentamos la muerte, querido amigo.
querido hermano, experimentamos la muerte. Pero antes de que nosotros sigamos hablando de la muerte, tenemos que aclarar algunas cosas acerca de la muerte. Porque dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. Pero si nosotros vamos allá al inicio, como regla de oro, la palabra de Dios para nosotros explicarla, vamos al inicio con nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué pasó cuando ellos pecaron? ¿Qué pasó cuando ellos desobedecieron? No murieron físicamente, murieron espiritualmente, querido amigo. Y querido hermano, esta palabra que hemos leído en Romanos 6:23 es exclusivamente para ti, que si te has apartado de los caminos del Señor, es exactamente para ti esta palabra. Y obviamente la estamos dimensionando la palabra para poderla usar en un enfoque evangelístico y decirle a aquel que no ha conocido a Dios que de igual forma esa mala acción, esa rebeldía contra Dios, eso es lo que hoy venimos a decirte, que tienes que apartarte del pecado y tienes que decirle a Cristo que es la verdad, que Él es el único que te puede sacar de esa condición de muerte. Pero el pecado no produce muerte física de forma inmediata. La muerte física es consecuencia de un proceso. Y eso es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Estar explicando acerca de la muerte. El pecado no produce muerte física. La muerte física es consecuencia de un proceso natural que dice, ya está escrito, ¿verdad?, que no ha habido una persona que no haya muerto. Todos han muerto. Segunda cosa que queremos hablar acerca de la muerte es algo muy importante. Cristo no vino a redimirnos de la muerte física. Muy importante era que se sepa que Cristo no vino a redimirnos de la muerte física. Él vino a redimirnos de la muerte espiritual. Y es exactamente eso lo que produce el pecado, muerte espiritual. Porque Adán y Eva pecaron, pero no murieron físicamente en el momento. Adán y Eva pecaron y en el instante murieron espiritualmente. Puede ser que en tu pecado te consideres vivo, pero estás muerto espiritualmente. Y es eso lo que queremos ver. ¿Qué es lo que dice Hebreos 9:27? Así como está decretado, dice la palabra del Señor, a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces puede imaginar usted, ¿verdad?, que la muerte física llegará. Y nosotros es donde estamos expresándole este concepto, ¿verdad? Ahora nosotros queremos, ¿verdad?, explicar una tercera cosa acerca de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que produce el pecado? El pecado lo que produce, querido amigo y querido hermano, es la muerte espiritual. Muerte espiritual es separación de Dios para siempre jamás. Y eso es lo que ahorita nosotros estamos expresándole, que usted tiene que amistarse con Dios. Hoy nosotros vamos a presentarle a usted esta palabra de la forma como está escrita, y de esta manera queremos que usted pueda queremos compartir con usted una alabanza en donde nosotros nos sentimos totalmente bendecidos por Dios. Y queremos presentarle esta alabanza para que usted pueda ver lo hermoso que es Dios. Cómo presenta Él el mensaje de forma expresado, ¿verdad?, predicado, como también en alabanza. Así que quede con esta alabanza y luego continuaremos. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad,
de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va, y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha a aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va, y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha a aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Ya sabe que hemos estado compartiendo esta alabanza que es muy hermosa. Hoy estaremos igual siempre en lo que es Romanos 6, que ya sabe que estamos hablando acerca del pecado. Y quiero leer esta porción en esta escritura, que es una versión diferente. Romanos 6:23, porque el estipendio y paga del pecado es la muerte. Pero la vida eterna es una gracia de Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Recuerde, querido amigo, que estamos ante un escrito que está destinado para dos audiencias. Y es muy importante esto, que para dos audiencias. La primera audiencia, que es para lo cual está escrita esta palabra en Romanos 6, es para aquel tipo de personas que han aceptado al Señor Jesús e incluso están en alguna denominación, en alguna iglesia, pero se encuentran sumergidos en pecado o en prácticas que son total y absolutamente enemigas de Dios. A ellos se les está hablando en este caso de manera contundente a ti, querido hermano, si te has apartado de los caminos del Señor, porque con esta palabra estamos llegando a personas que conocen de las Escrituras,
Personas que son muy entendidos en la Escritura saben que este escrito de Romanos 6 ha sido total y absolutamente diseñado para aquellos que han conocido a Cristo. Y si no, veamos lo que dice este escrito para ver específicamente a la primera audiencia que está llegando esta palabra en Romanos capítulo 6. Leamos el versículo 12 al versículo 14. Vean lo que dice. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco abandonéis más vuestros miembros al pecado para servir de instrumentos a la iniquidad, sino antes bien entregados todos a Dios, como resucitados de muerte a vida. Ofreced a Dios vuestros miembros para servir de instrumentos a la justicia y virtud. Porque el pecado no se enseñoreará ya de vosotros, si no queréis, pues no estáis bajo el dominio de la ley, sino de la gracia. Se da cuenta que específicamente está hablando a los que conocen a Dios, que andan con una Biblia bajo el brazo y luego su actitud es pecaminosa, su actitud no es la de un cristiano, y es que tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos, con lo que decimos. Por esa razón es que estamos primero llegando a este primer grupo, a esta primera audiencia, a los que se han apartado de los caminos del Señor. Pero en este momento es muy importante, querido amigo, querido hermano, que medites en esta palabra. Pero esta palabra la estamos dimensionando también para aquellos que no le han conocido, aquellos que han sido personas remisas siempre a la palabra de Dios y que no le han dado a Dios ese corazón para el cual Dios está queriendo moldear. Pero es muy importante entender esto, querido amigo y querido hermano que me escuchas. El pecado del hombre lastima el corazón de Dios. Y es por eso que nosotros estamos específicamente predicando la palabra tal y como está escrita. No nos estamos deteniendo en pequeñas controversias o grandes controversias. No es lo que Dios nos ha llamado. Pensamos que a esta altura tienen que ser llamados de avanzada. No hay tiempo para discusiones. Lo que ahorita, el único tiempo que el hombre tiene es para arrepentirse. El único tiempo que la iglesia tiene es para llamar al arrepentimiento. Y ese es el llamado que hoy se está haciendo, de llamarte al arrepentimiento y decirte que el pecado tuyo lastima el corazón de Dios. Lo que dice este escrito de Santiago. Santiago dice algo que es muy importante que lo consideremos. Dice Santiago 1:15. Entonces, aquí está hablando a las personas que no han obedecido a la palabra. La concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Ve? Como hoy está diciendo el Señor que los malos deseos que tú estás sintiendo, seas que hayas conocido a Dios o que no hayas conocido a Dios, pero es un mal deseo que te va a llevar al pecado. Pero dice Santiago 1:15 que la concupiscencia, o sea, los malos deseos, dan a luz al pecado. Y el pecado, una vez que ha sido engendrado, produce muerte. Por eso es que el Señor dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino pues arrepentidos y viviréis. Por esa es la causa en la cual nosotros estamos hablando de que es importante poder meditar cuáles son los pasos que se están haciendo en tu vida como individuo, como padre, como esposo, como hijo, de la manera en que tú estés funcionando, sea bien o sea mal. Dios te está llamando a que vengas. Si no eres un buen padre, si no eres un buen esposo, si no eres una buena esposa, si no eres una buena madre, si no eres un buen hijo, recuerda lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia o los malos deseos, después que han concebido, dan a luz al pecado.
Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Meditemos allá en el libro de los Orígenes, en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron al mandato de Dios, ¿qué pasó con ellos? Vinieron, desobedecieron, pero no murieron físicamente, recuérdalo. Entonces el pecado lo que produce es muerte espiritual. La muerte espiritual es aquella que te separa definitivamente de Dios. Y ese es el momento en el cual Dios no quiere que mueras sin antes haberle conocido. No quiere Dios que partas de esta vida física sin antes haber hecho las paces con Él. Porque dice que la concupiscencia, una vez que ha sido depositada en el corazón del hombre, dice que esos malos deseos producen pecado. Y una vez que el pecado ha sido concebido, dice que produce muerte. Entonces Adán y Eva pecaron y no murieron físicamente. Como cosas que nosotros necesitamos volvernos a Dios, esto es que tú puedes estar vivo escuchando lo que la palabra del Señor te está diciendo, pero pueda que estés espiritualmente muerto. ¿Qué significa espiritualmente muerto? ¿Cuáles son los síntomas de un muerto espiritual? Aquel que siempre se está culpando, aquel que no se perdona a sí mismo, aquel que cree que Dios no lo perdona. Esas son síntomas de una persona que está muerto espiritualmente. Aquel que está confundido, eso es muerte espiritual. Los injustos están muertos espiritualmente. Pero hoy Dios quiere que tú vuelvas a la justicia de Dios, porque es a través del Hijo de Dios que tiene justicia y es a través de ese sacrificio que tú vas a tener vida. Pero de lo contrario, si estás pensando en tus propios esfuerzos, no vas a poder hacer nada. Los primeros que pecaron trataron de resolver sus diferencias para sí y comenzaron ellos a hacer aquellas cosas que según pues cubrían su pecado, pero no, tienes que permitir que sea Dios quien procese esa situación en la cual te encuentras. Así que la muerte física, venimos diciendo, viene como proceso, como un proceso de lo que es natural. La muerte física es un proceso natural. Así que es muy importante que se entienda esto, querido amigo. El hombre solo tiene dos opciones. Escuche bien. El hombre solo tiene dos opciones: o sirve a Dios o sirve al pecado. Esas son las dos opciones que el hombre tiene. Pero dice la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Le está hablando a aquellos que están de planta, si es posible, en una iglesia. No reine. O sea, es imposible alguien que dice conocer a Dios y que esté practicando pecado. Es imposible. Así que la batalla con los placeres del pecado se podrá librar. La batalla contra los placeres del pecado se podrá librar. Pero eso lo podrás librar de acuerdo como estés usando tu cuerpo. Así como estés usando tu cuerpo, así podrás librar la batalla contra los placeres sexuales. Si no estás usando tu cuerpo para la oración, como hermano que has conocido de Dios, para la lectura de la palabra, si no estás usando tu cuerpo para el ayuno, si no estás usando tu cuerpo para llevar esta palabra allá al que está necesitado congregarte para adorar a Dios, no estás librando la batalla de los placeres del cuerpo. Si vamos a servir a Dios, lo serviremos a la manera de Dios. Dice Él en su palabra que sin santidad es imposible ver a Dios. Así que le está hablando a este grupo, ¿verdad? De personas que han conocido a Dios, y también le está hablando a aquellos que no han conocido a Dios, para que podamos amistarnos con Dios de acuerdo a lo que dice su palabra. Y para poder entender algunos conceptos de la palabra de Dios, estábamos citando anteriormente, al inicio casi de este programa, Isaías 59 del 1 al 2. Y quiero volverlo a leer Isaías para poder comprender lo que pasó allá con la vida del Hijo de Dios. Dice Isaías 59, versículo 1 y 2.
Porque mirad que no se ha encogido la mano del Señor para que ella no pueda salvar, ni se han entupido sus oídos para no poder oír vuestros clamores, sino que vuestras iniquidades han puesto un muro de separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado le ha hecho volver su rostro de vosotros para no escucharos. Todos queremos que Dios nos escuche, todos queremos que Dios nos responda, pero dice Isaías que son vuestros pecados, vuestras transgresiones, las que han hecho esconder el rostro de Dios del hombre pecador. Ahora, esto es lo que nos lleva a nosotros a comprender lo que pasó allá en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario se escuchó un grito que dijo así: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque es en ese momento que el Hijo de Dios estaba tomando para sí tu pecado y mi pecado, y en ese momento sintió que Dios lo había abandonado, porque donde está pecado Dios no puede morar, Dios no puede vivir, Dios no puede reinar. Si estás en pecado tienes a Dios por adversario, pero es este el motivo de esta enseñanza, de que te amistes con Dios y que le digas a Dios que te ayude, porque el Hijo de Dios, cuando se encontraba en la cruz del Calvario, sintió que su Padre lo había abandonado. ¿Se da cuenta? Sintió que había sido abandonado. Así que Isaías 59 del 1 al 2 nos enseña a comprender mejor el por qué la angustia de aquel justo que moría en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que, querido amigo, no tome a la ligera su pecado. No lo tome a la ligera su pecado, querido hermano, porque definitivamente esta palabra se está expresando desde acá. Usted podrá estar ahí cómodo y usted podrá decir incluso, ¿verdad?, de que no está tan malo esto. No, el pecado es algo horroroso. Y quiero compartir un texto acerca de esto, que lo encontramos en Jeremías 2:19. Esto es maravilloso y es horroroso a la misma vez, porque puede ser que te encuentres luchando contra Dios, puede ser que te encuentres discutiendo contra Dios, y puedes quizás ignorar esta palabra de advertencia en donde estamos diciendo que el pecado lastima el corazón de Dios, y tú podrás decir: me da lo mismo. Pero tienes que saber, te vas a enfrentar ante este Dios que estás escarneciendo, ante este Dios que estás maltratando, que estás ignorando. Mira lo que dice Jeremías 2, el versículo 19. Oye lo que dice este texto: tu malicia, oh pueblo ingrato, te condenará, y gritará contra ti tu apostasía. Reconoce pues y advierte ahora cuán mala y amarga cosa es el haber tú abandonado al Señor Dios tuyo, y el no haberme temido a mí, dice el Señor de los ejércitos. No tome a la ligera su pecado. Porque sí es cierto que el pecado lastima el corazón de Dios, pero también es cierto que Dios vendrá en su momento a hacer justicia, y sabelo que en ese momento mejor te habrá sido no haber nacido, porque el Dios del cielo te está llame, pero dice la Biblia que no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre. ¿Qué quiere decir que no contenderá para siempre? Que no siempre te va a estar rogando, no siempre te va a estar implorando, no siempre Dios se va a estar humillando, porque Dios se está humillando hasta el día de hoy para que le puedas escuchar y puedas entender que el pecado es lo peor que puede pasarle al hombre, porque es el pecado el que te enemista, es el pecado que hace que la espalda de Dios esté en contra tuya.
Es horrible cuando a uno le dan la espalda. Voy a leer otra versión. Tu propia maldad te castigará. Es lo que dice Jeremías 2:19. Tu propia maldad te castigará. Tu infidelidad te condenará. Piensa y verás lo malo y lo amargo que ha sido que me abandones y que no me hayas honrado a mí, dice el Todopoderoso, que soy yo el Señor tu Dios. Yo el Señor Todopoderoso lo afirmo. Esto es lo que dice la versión Dios habla hoy. Y la primera que he compartido contigo es lo que dice la versión Vulgata. Son versiones antiguas y son versiones en las cuales si te vas y consultas el texto, te vas a dar cuenta que hay un Dios que está interesado en salvarte, que hay un Dios que está interesado en bendecirte. Y es hoy donde nosotros queremos expresarte que Dios quiere que tú le prestes sus oídos, que Dios quiere que tú le puedas prestar atención. No puede el hombre por sí solo escapar o luchar con su fuerza contra la fuerza terrible y tenebrosa del pecado. Dijimos al principio que el pecado, su mordida es letal como la mordida de una serpiente, mortal. Fue el pecado de la gente que envió al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Fue el pecado quien asesinó al Hijo de Dios. Por lo mismo tanto, no veas tu pecado de manera ligera ni liviana. Dice Jeremías que es amargo el que tú lo hayas dejado, el que tú lo hayas deshonrado, el que tú lo hayas a Dios confrontado. No es cosa que se va a quedar sin castigo. Pero la sangre del Cordero fue vertida en la cruz del Calvario y es en este momento que nosotros estamos queriéndote hacer saber que Él te está llamando. Yo en lo personal solo anhelo dirigirte en palabras de oración y deseo que de verdad Dios te abra el mundo espiritual para que lo puedas ver. Hoy nosotros estamos convencidos de que Dios es quien desea hacer un milagro en tu vida. Antes de que dirigirte en oración, quiero orar por ti y quiero decirle a Dios cuáles son las necesidades que tienes, porque dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, y ese es el privilegio mío de presentar a Dios tu necesidad, y quiero hacerlo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Toda honra y toda gloria te la doy, Señor, porque tu palabra ha sido predicada a través de estos medios. Seas tú moviéndote y manifestándote, Señor, como nunca antes en la necesidad de esa familia, Señor, que te está escuchando a través, Dios mío, de estos medios masivos de la radio y de la internet, Señor. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, mira el dolor de esa esposa, Señor mío, que está enfrentando, Señor, los flagelos del divorcio. Ahora quebrando y derribando toda entidad demoníaca, Señor, que ha estado azotando el matrimonio, Señor, quebrando y derribando todo embuste del diablo contra el matrimonio. Mira esa madre, Señor, mira esa esposa, le bendigo en tu nombre, Dios mío, y le arrebato esos hijos para Cristo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ten misericordia, Señor, de nuestra ciudad, ten misericordia, Señor, de nuestra juventud, ten misericordia, Señor, de nuestros niños en esas escuelas. Mira, Señor mío, el flagelo de este virus malvado diabólico al cual envío a cautividad ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda tristeza que hay, Señor, en ese hogar por ese miembro, Señor mío, que ha perdido la salud, incluso aquellos que han perdido sus seres queridos, consuélalo, Señor, y que entienda ahora, Señor mío, que tú eres la respuesta a esa demanda. Ahora, Dios mío, sea ese luto cambiado por alegría. Solo tú lo puedes hacer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por tu fidelidad. Así que quiero dirigirte en palabras de oración. Si hay en tu corazón el anhelo, el deseo de entregarle tu corazón al Señor, hoy es la oportunidad tuya. Esta oración va a marcar la diferencia en tu vida. Una oración tan breve que va a cambiar tu vida para siempre. Repite conmigo: Señor Jesús, he oído tu palabra y he tenido temor, oh Dios. Te abro las puertas de mi corazón porque reconozco que te he fallado. Y reconozco, Señor, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario.
Ahora te abro las puertas de mi corazón y entra, Señor, a mi corazón, porque te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si has hecho esta oración, mira, busca una iglesia donde te puedas congregar. Lee la palabra de Dios, porque hay mucho engaño, muchas cosas que no son correctas, pero cuando lees la palabra de Dios es lo mejor. Busca un lugar donde se predique la sana doctrina. Y en cuanto a nosotros, ha sido muy hermosa la bendición de saludarte, sin antes quererle agradecer a Dios de todas sus bondades, sus misericordias. Hoy nosotros que estamos pues a través de este canal de YouTube, Jesús TV, del Centro de Avivamiento, te invitamos a que te inscribas al canal y que puedas darle like, si bien te parece, y que también puedas compartir con tus contactos este contenido, porque de esa manera juntos estaremos llevando la gran comisión. Recuerda de compartir este mensaje a aquellas vidas que no tienen a Cristo. Y yo le agradezco al Señor por su gran provisión, porque este programa radial, porque este es un programa radial que nosotros estamos compartiendo, por ahorita está siendo llevado a través de esta estación radial de Radio Láser 106.5, pero creo de que ya nosotros hemos hecho un movimiento, vamos para otra estación que es la que mejor, y nosotros pues la que buena, perdón. Y nosotros pues estaremos ya ahí igual predicando la palabra. Y hoy nosotros no podríamos hacer este esfuerzo que es muy grande sin la ayuda de vidas generosas que han apoyado, como nuestro hermano Edgar Álvarez, nuestra hermana Miriam Álvarez. Mil bendiciones para este matrimonio maravilloso. Gracias, hermano, por ese sostén. Juan José Rodríguez, que de igual ha estado muy solícito en esto. La iglesia local, que de igual forma ha hecho el mejor esfuerzo para poder compartir esta palabra. Mi hijo Luis, que de igual forma ha sido la herramienta de Dios para poder manifestarse a favor de este gran movimiento. La vida de Danielito, que de igual forma ha tenido, le ha dado lo mejor al Señor. Y Dios les bendiga de manera muy especial a cada uno de ellos. Manadora, hermana Marina, Elsa Marina, que todos aquí, Dalia, todos han hecho el mejor esfuerzo. Así que a cada uno de ustedes mil bendiciones por hacer posible que la palabra de Dios la podamos estar compartiendo. Usted sabe que este mensaje por las redes no es nada que tenga algún costo, pero si vamos a estar por una estación radial como lo es esta estación de estas radios seculares, muy caro lo es. Pero igual Dios ha hecho provisión. Y mil gracias, hermana Miriam Álvarez. Mil gracias, hermano Edgar. Mil gracias a cada uno de los que han hecho posible este patrocinio. Y Dios me les bendiga de manera muy especial a cada uno. Así que acuérdense, nuestra programación seguirá por ahorita de 9 de la mañana a 9:30 todos los domingos. Al haber algún cambio al respecto al horario, nosotros se lo estaremos anunciando. Así que Dios me le bendiga ricamente, y ha sido un privilegio poderle presentar la palabra del Señor. Y nos miramos el próximo domingo. Dios me le bendiga.